Buen día, nosotros somos el equipo 4 y esta es una diapositiva para la asignatura de control 1. Mi equipo está integrado por su servidor, Luis Ángel Cano Escalante, Oliver Mendoza Wilson y Juan Pablo Domínguez Arellano. El siguiente tema que le mostraremos a continuación es emulación de los modos de control. Es el tema 4.2. Dice que los más comunes medios de control obtenidos en varios diseños de controlador son abierto-cerrado, abertura diferencial, tipo de control de dos posiciones, proporcional, proporcional más reajuste, proporcional más rate y proporcional más reajuste más rate. Los términos para estos modos varían un poco en la industria y algunos son dados en la siguiente descripción de cada uno. A continuación les mostraré cómo cada uno de ellos. Dice que control de dos posiciones de tipo alto-bajo, que es el que marca el primero en lo que acabo de leer hace rato. El controlador de abierto cerrado es un switch que se mueve a una posición cuando el error es positivo, señal del set point mayor que el del proceso, y a la otra posición cuando el error es negativo. Este modo de control se diseña generalmente para operar con una zona o banda muerta, tan pequeña como sea posible, y cuando la posición no son las de completamente abierto o completamente cerrado, se conoce como control de alto-bajo. Dice que según si es abierto o cerrado, se mueve la banda. Como por ejemplo aquí tenemos un error de entrada. Tenemos esta señal de aquí donde vemos cómo va subiendo y bajando hasta que queda una zona muerta. Y esta es la salida del controlador, la que tenemos aquí. Bueno, ahora sigue el modo control de dos posiciones con abertura diferencial. Esta es una modificación al control de abierto-cerrado, con dos valores de salida, abierto y cerrado, pero la acción del switcheo ocurre solo después de que el error de la entrada pasa a través de una abertura o zona diferencial. Si, por ejemplo, el error fue previamente negativo y regresa a cero, no hay switcheo del controlador hasta que el error alcanza algún valor positivo. Esto si el error de nuevo decrementa, debe caer a algún valor negativo como el requerido en el lado positivo. Dice también, la apertura diferencial entre dos puntos de switcheo es ajustable y el set point está en el punto medio de dicha apertura. Como se muestran en las siguientes figuras, dice las diferencias principales entre los dos controladores de abierto y cerrado simple y con abertura diferencial. Quiere decir que hay uno, este de acá es simple y este otro de acá es con abertura diferencial. Aquí podemos verlo representado con esto y acá el de la banda diferencial, que es la abertura diferencial. Bueno, esos fueron mis temas. Ahora pasará con ustedes mi compañero Oliver Mendoza Wilson y seguirá con los demás temas. Cedo la palabra a él y gracias. Buenos días, amigo. A mí me tocó exponer el control proporcional. Este es uno de los tipos de control comúnmente más usado y produce una salida que es proporcional a la señal del error.
La salida no está restringida a dos valores, con el caso del control de dos posiciones, sino que puede ser cualquier valor de señal de mínimo máximo. Generalmente el instrumento se alinea de todos que ocurra salida el 50% de la escala cuando el error es exactamente 0, pero se incluye en ocasiones una polarización manual reajuste manual para permitir salida distinta a error 0. El factor de proporcionalidad entre la salida y el error es llamado la ganancia, siendo la ecuación siguiente una respuesta típica de control. Salida es igual a ganancia en error más un medio de salida de escala. Si la ganancia es positiva, la salida incrementa con un incremento de error, y es negativa, decrementan con un decretamente de error. A menudo se usa el término banda proporcional para describir la ganancia del controlador y se define como sigue. Aquí podrán ver cómo se escribe. B.P es igual a 100 ganancias, donde B.P se expresa en %. Control proporcional más reajustable. La limitación de un controlador proporcional es la que se requiere un error permanentemente para hacer que la salida asuma un valor cualquier excepto el de la medida escala. Y aunque para ganancias altas, banda proporcional angosta, esto es muy serio debido a que solo se requiere errores pequeños para que la salida alcance sus extremos. Si la ganancia debe ser medida muy baja, banda proporcional ancha, para hacer que el circuito de control se mantenga estable, y el control proporcional permite que la señal del proceso se desvíe más que una ampliamente de set point, por lo que el control no será satisfecho. Por aquí podrán ver las gráficas del control proporcional ajustable. Igual, espero le hayan entendido el video. Y ahorita le voy a explicar sobre el control proporcional más rate. Bueno, este tipo de controlador, la acción proporcional es aumentada por otros componentes que provee respuesta al régimen de cambio de error. Y si el error no es cambiante, la salida es la misma que le dé un controlador siempre proporcional. En la figura 7, como podrán ver acá, la figura 7 muestra cómo varía la acción de un control proporcional más rete, también llamado proporcional más derivada. Y nótese que la acción de rate ayuda a la respuesta proporcional. La cantidad de acción de rate es ajustable y la salida del controlador sigue la siguiente acción matemática. Ahí podrán ver cuál es la ecuación matemática y lo voy a explicar donde cada uno. La G es la ganancia, error, tiempo, y TD es el tiempo del rate en minuto. El tiempo de rate se define como el retardo causado por la respuesta del rate sobre el tiempo al cual un controlador proporcional alcanza una cierta salida durante un periodo de cambio constante a señal error.
Control proporcional más ajustable más rate las tres acciones mencionadas anteriormente para ser incorporadas en un solo controlador y salida. Entonces, salida es igual a la ganancia más un medio del tiempo de rate en minuto en error más el tiempo de rate en minuto y bueno. Bueno amigos, esta es mi diapositiva y espero que les haya gustado. Soy Oliver Mendoza Wilson, de Ingeniería Electrónica. Hola. Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Juan Pablo Domínguez Arellano, del equipo 4, y a mí me tocó venirles a explicar los últimos temas de esta presentación, que son tipos de comportamiento dinámico de un proceso. Bueno, la selección de un modo de control está basada en la naturaleza dinámica y estática del elemento final de control. El proceso controlado, las disturbancias y los elementos de medición. Generalmente el comportamiento de válvulas y elementos de medición es mucho más rápido que el proceso en sí mismo, de modo que solo es necesario considerar a este último. Algunos tipos típicos de comportamientos dinámicos de procesos se describen en los párrafos siguientes. Vamos a pasar a ver los comportamientos de proceso más importantes, y aquí el primero que tenemos es el retraso de capacitancia. Este nos habla de que este comportamiento se caracteriza por un efecto de amortiguamiento causado por el almacenamiento de fluido o energía en el proceso. Si la variable controlada es el nivel de un tanque con tiempo de almacenamiento relativamente grande, es claro que ningún cambio en el flujo de entrada puede ser causa de un cambio brusco en el nivel. Aquí vemos una ilustración en la imagen de acá. Y como podemos darnos cuenta, esto nos indica que el retraso de capacitancia, como su nombre lo indica, se refiere a la capacidad de la variable que estamos trabajando. Por ejemplo, la capacidad de un tinaco de agua o la capacidad de cualquier recipiente para almacenar líquidos. Dice que el retraso de capacitancia es menor entre más grande sea la capacidad de almacenamiento de dicha variable. Y pues entre menor sea la capacidad, cualquier cualquier pequeña alteración altera tiene un cambio brusco en el nivel de la variable. El siguiente dice que este tipo de respuesta produce una contestación a un cambio en la entrada, como se muestra en la figura 11. Inicialmente solo hay un cambio pequeño, pero ocurre un incremento posterior hasta que se alcanza una pendiente máxima, decreciendo posteriormente de una forma similar a la curva para el retraso de la capacitancia. La mayor respuesta viene mucho más que después en un sistema con retraso de transmisión, por lo que es una buena selección generalmente, un generador con acción proporcional más rate. La acción de rate no puede ser empleada si la señal del proceso es errática o ruidosa, debido a que exagera su respuesta a cambios bruscos y amplifica grandemente la componente de ruido de la señal. Pero los sistemas con retraso de transmisión, por lo general circuitos de control que involucran cambios de calor, y la señal de temperatura es plana y libre. Este texto aquí nos habla de la acción rate, que ya seguramente mis compañeros le hablaron en las diapositivas anteriores. Nos dice que es una buena selección para corregir los retrasos de transmisión, pero la acción no puede ser empleada si la señal de proceso es errática o ruidosa, o sea, si está distorsionada la señal debido a que exagera su respuesta a cambios bruscos, o sea que hay cambios muy fuertes, más de lo normal, más de lo deseado, y amplifica grandemente la componente de ruido de la señal. Y el último que tenemos aquí es el retraso de velocidad-distancia. Como se muestra en la figura 13, la respuesta del proceso puede consistir meramente de un desplazamiento en tiempo,
y tales condiciones pueden ser acusadas porque el elemento de medición ha sido localizado a alguna distancia flujo abajo del punto de efecto de la variable manipulada, teniendo el fluido que gastar una cierta cantidad de tiempo en alcanzar el elemento de medición. A menudo el último puede relocalizarse para evitar retraso, velocidad, distancia, o tiempo muerto, como también se le puede llamar. Y otras veces es necesario usar bandas proporcionales amplias y largas y largos tiempos de reajuste. Aquí nos habla del retraso, velocidad, distancia, y como tal lo indica es el retraso eh, cuando tenemos una distancia fijada pero tenemos una velocidad muy lenta o muy baja y no podemos cubrir esa distancia en un cierto tiempo. Dice que cuando hay este error a menudo el último puede relocalizarse para evitar el retraso, velocidad, distancia. Y otras veces pues es necesario usar bandas proporcionales amplias para tratar de corregir este error que es muy común. Aquí vemos una ilustración también del comportamiento dinámico de un proceso con retraso de velocidad-distancia. Bueno compañeros, esa ha sido mi exposición, mi tema. Espero le hayan entendido, me hayan comprendido bien. Y esta ha sido la exposición de mi equipo, el equipo número 4. Espero sea de su agrado y espero verlos pronto. Les mando un saludo a todos y adiós.